me había dado otra palabra que iba a pregar esta mañana, pero esa noche el Señor me despertó y me habló y cambió mi pensamiento en ese pasaje bíblico. Y voy a tratar de dejar plasmado la situación de una mujer valiente como fue Esther. Capítulo 4 del libro de Esther. Ya hallaron Esther, hermanos, está en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Antes de Job, Salmo, Job, antes de Job, por ahí está Esther, antes de los salmos. Dice la palabra del Señor con todo respeto y reverencia. Verso 3, capítulo 4, verso 13. Dice, entonces Mardoqueo, respondiendo a Esther, entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado el reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. La historia de Esther es muy conocida. Se han predicado muchos pasajes, muchos mensajes sobre el libro de Esther. Siempre se ha presentado y se ha mencionado a Esther como una gran servidora de Dios, como una reina muy destacada cuando fue reina en tiempo de Asuero, y también como una grande heroína. La historia de Esther es muy conocida. Hubo un complot contra los judíos. En ese tiempo estaba al frente del reinado Asuero, persa, del país de Persia. Estaba dirigiendo. Y dice la escritura que de repente entre el personal que había en el reinado hubo una persona que quiso usurpar el trono y que quiso acabar con los judíos que habían en Susa, porque había una población de judíos muy grande por la transportación que habían tenido escapando de los enemigos en su país. En ese tiempo se complicaron las cosas para el reinado. Persia era un país tranquilo, que no había conflicto, hasta que a un hombre que podemos llamar, se le metió el diablo a Mardoqueo, no Mardoqueo, sino a Amán, que se le metió el diablo para tratar de alborotar la población. Amán fungía como un primer ministro en el reinado de Asuero. Tenía todas las facilidades, todas las confianzas del rey. Esther ya estaba allí en el reinado, pero todavía apenas comenzaba su reinado y no tenía mucha relación y confianza con el rey Asuero. Así es que las costumbres entonces era que la reina no podía ver al rey si el rey no le extendía su cetro para cuando la quería ver. Si no le extendía el cetro, la reina no podía acercarse a la habitación ni al palacio del rey si no le extendía el cetro. Así que podían pasar semanas, quizás meses, sin que la reina viera al rey Asuero. La situación estaba que
Mardoqueo, un supuesto tío o primo de la reina Esther, se sentaba todos los días en la entrada del palacio. Pues, ¿qué será? No sé si para pedir limosna o solamente para que alguien se compadeciera de él y de los judíos. Así que Mardoqueo estaba allí todos los días. No puedo decir que pidiendo limosna porque no nos dice la escritura eso. Quizás con una actitud de tristeza, con una actitud de dolor, porque su pueblo, los judíos, sufrían mucho por causa de la persecución y por causa de la discriminación en esa capital de Persia. Sufrían mucho. Y Mardoqueo, siempre que se estaba allí, estaba triste y agobiado. Pero el primer ministro de ese reinado, Amán, cada vez que entraba al palacio, veía a Mardoqueo sentado allí con un rostro triste, con un rostro de dolor. Y Amán, en lugar de compadecerse y de extender la mano, nos dice la escritura que lo comenzó a odiar a Mardoqueo, a sentir repudio hacia ese judío que estaba ahí sentado. Y quiso quizás golpearlo en cierto momento, según los anales bíblicos, para quitarlo de ahí de la puerta. Pero tenía miedo que se le echaran encima todos los judíos que estaban alrededor. Así que mejor lo dejó calmado. Y Mardoqueo, o mejor dicho Amán, no hallaba cómo quitar a ese judío de la entrada, al Mardoqueo, tío de Esther o primo de Esther, de la reina Esther. No hallaba cómo quitarlo. Y dice la escritura que urdió un plan diabólico, un plan malévolo. Y ese plan malévolo fue que redactó un edicto hablando mal de los judíos. Redactó un edicto atacando a los judíos por su mal comportamiento y también porque no aportaban nada al reinado, ni ayudaban en nada, y hablando en una forma muy discriminatoria y fuerte contra los judíos. Y al final de ese edicto, él decía que necesitaba que el rey Asuero firmara el edicto para que todos los judíos fueran exterminados. Él no sabía realmente lo que significaba eso. Exterminar a los judíos era imposible. Dios no lo iba a permitir, porque el pueblo apenas estaba proyectándose y los judíos apenas estaban colocando en la historia del mundo y del país en ese entonces. Así es que Amán astutamente, de una o de otra forma, lea usted la escritura ahí en los pasajes anteriores, de una o de otra forma, en cierta ocasión que fue a ver al rey, le dijo de los judíos y que por qué no los hacían a un lado, que firmaron un edicto para que se movieran, para exterminarlos y ya no hubiera amenaza en contra del reinado. Y yo no sé si el rey Asuero estaba dormido o le gustó la idea o quiso favorecer a Amán, no sé, pero dice la palabra de Dios que Asuero firmó el edicto de Amán. En otras palabras, firmó una sentencia de muerte para el pueblo judío. Firmó una sentencia de exterminio para todos los judíos. Yo no sé si Amán se percibió de esa gravedad del edicto que acababa de firmar, pero lo firmó y se lo dio a Amán, y Amán lo publicó. La firma del rey y el sello del rey eran suficientes para que ese edicto no se revocara. Y hermanos, Amán salió del reinado llevando el edicto en su mano, y entonces lo extendió a todas las aldeas, a todo el pueblo que constituía Susa, a todo el pueblo que constituía ahí el área de Persia, a tal grado que todos los judíos se dieron cuenta de esta amenaza
y de esta declaración de muerte. La reina Esther, encerrada en el palacio, no se había dado cuenta, porque esas noticias no llegaron hasta ella, hasta que Mardoqueo, aquel hombre que estaba ahí sentado dando lástima, se filtró hasta hablar con Esther, que era familiar, sobrina quizás, prima, dicen algunos, para decirle del edicto que había firmado el rey Asuero por la intervención de Amán, y que donde estaba declarando que todos los judíos iban a ser exterminados. Esto le dolió mucho a la reina Esther. Y entonces le dijo a Mardoqueo: ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. No podemos pelear contra ellos porque nos vencen. Los judíos no tenían armamento. Era un pueblo tranquilo, pacífico. Su único mal era que eran judíos. Y entonces la reina Esther le dijo a Mardoqueo que tenía que esperar, en cierta forma, alguna revelación de Dios. Y entonces, cuando llegó el momento, que no pasó mucho tiempo, Esther mandó llamar a Mardoqueo otra vez para decir lo siguiente. Entonces dijo la reina Esther a Mardoqueo que respondiese así. Y la Biblia nos declara allí que Esther estaba ordenando que todos los judíos deberían de estar en ayuno y oración, porque dijo: no vamos a escapar de esta traición de Amán, pero si callamos abundantemente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Hay que ayunar, hay que orar, hay que pedir a Dios su ayuda. Y dice el verso 16: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noches. Y diga: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Una decisión arriesgada, una decisión que iba de por medio su vida. El rey no podía ver a la reina si no le extendía el cetro, y ya tenía mucho tiempo que no lo hacía. Es que la reina estaba ya en sus ocupaciones que tenía, siempre lista para cuando le hablaba el rey, pero el rey nunca le habló, hasta que convocó a los judíos para que oraran, ayunaran. Oraron, ayunaron, y hermanos, entonces dice la escritura que Esther se filtró. Dice: aconteció que al tercer día se vistió su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en su aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Atrevida Esther. El rey no le había extendido el cetro. El rey no la había llamado. Pero ella en cierta forma sabía dónde se sentaba el rey. Dice que el rey estaba vestido de su vestidura real en el patio interior de la casa, enfrente del aposento del rey. Y la reina Esther estaba sentada, estaba lista para enfrentar al rey si era posible. Y estaba el rey sentado allí en el trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y entonces salió Esther, seguramente con mucha oración, después de ayunar y de clamar a Dios, muy perfumada y quizás con muchas fragancias. Y entonces se puso frente al rey. 2 cosas podía hacer el rey: rechazarla y mandarla a matar por el atrevimiento de haberse presentado sin ser llamada. O segundo, que el rey se compadeciera de Esther y la hiciera llamar
porque halló gracia delante de él, le perdonó las leyes y entonces podía escucharla. Así es que la reina se arriesgó, se paró frente al balcón del rey y ahí estaba sentada esperando su oportunidad con todas las fragancias de ese tiempo. Salió el rey y lo primero que vio fue a la reina. Y cuando la vio, yo quería tener mucho de no verla. Le extendió el cetro. Le extendió el cetro. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro del rey. Y entonces digo, ¿qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Y ahí está la historia. Ya le dijo lo que se trataba. Mi pueblo está amenazado de muerte. Mi pueblo va a ser exterminado por un decreto que salió de aquí del trono. El terrible Amán me engañó. El terrible Amán me engañó, pero ahorita mismo lo mandaré a ser preso. La historia, hermano, está muy importante. Pero yo lo que quiero decirles es que la reina y su pueblo se enfrentó a un momento de riesgo, de amenaza, de peligro. La reina Ester y todos los judíos enfrentaron un momento crítico. Si no se hacía algo, el pueblo iba a perecer. Si no pasaba algo, iban a exterminar a los judíos, los iban a acabar. La única que podía hacer algo era la reina Ester, que estaba en el palacio, pero había ciertos procesos para que le llamaran. Al final, hermanos, la reina Ester estuvo allí, le presentó todo el cuadro y el rey dio orden de que se apresaran a Amán, que no mataran a ningún judío, y hermanos, le libró a su pueblo por su intervención. La historia es muy bonita, pero no puedo contar toda la historia. Lo que yo quiero que en esta hora meditemos es: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si te callas en este tiempo de respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esa hora has llegado al reino. Hay momentos críticos que el pueblo de Dios enfrenta. Hay momentos peligrosos que el pueblo de Dios enfrenta. Y nosotros tenemos que, hermanos, tener el valor, tener la confianza y tratar siempre de saber que en la adversidad Dios está con nosotros para ayudarnos. En los tiempos de peligro, en los tiempos de desgracia, en los tiempos de adversidad, Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Lo único que tiene usted que hacer es entrar ante el trono de Dios para que le extienda el cetro, la mano divina, la bienaventuranza, el bienestar, la bondad, la voluntad del Señor, para que Él escuche su necesidad, su petición y su problema. No podemos nosotros escapar de las adversidades. No podemos nosotros escapar de las amenazas que rodean muchas veces al pueblo cristiano. Pero hermanos, en medio de todo, el Dios nuestro está atento a la oración de su pueblo. Está atento a la oración de sus hijos. Yo comparaba el caso de Ester con lo que estamos enfrentando en este día. ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con nuestro pueblo? Si nosotros estamos callados, mudos, pues van a hacer lo que quieran con nosotros. Pero tenemos que abrir la boca y decir que el que está con nosotros
es más grande que el que está en el mundo. De ante todos los vaticinios que se escuchan de los resultados de estas elecciones, debemos nosotros de mantener la confianza en Dios, en que Dios nos va a ayudar si nosotros clamamos a Él, si nosotros nos acercamos a Él con toda confianza. Por eso, ante esta amenaza de todas las circunstancias que pasan alrededor, de todo lo que se puede perder si hay un fracaso en las elecciones, de todo lo que puede suceder si no salen las cosas como nosotros pensamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encomendar nuestra vida, encomendar nuestro futuro en las manos del Señor y decirle: Señor, tú eres nuestro Dios y tu palabra dice que tú nos capitanearás aún hasta más allá de la muerte, y que contigo no hay una batalla que se pierde. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está al lado nuestro, Él va a luchar con nosotros. Ante esta situación que enfrentamos en el aspecto político, que no puedo yo meter muy profundo en esas cosas, pero hermanos, tenemos que tener valor y orar a Dios para que Dios nos ayude. Decirle: Señor, que tú nos dirijas nuestra vida y nuestra decisión para todos los que votamos, que votemos con mucha sabiduría. Los que ya votaron, pues ya votaron. Ojalá que lo hayan hecho con mucha inteligencia. Y saber, hermanos, que tenemos que protegernos bajo el amparo y la ayuda de nuestro Dios. Y que en nuestro país, que hay amenazas de muchas cosas, y que hay un futuro dudoso por las tendencias que se están lanzando por todos lados, nosotros tenemos que refugiarnos en nuestro abrigo y nuestro ayudador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y después de la batalla, Él nos va a dar la victoria. Y después de la victoria, Dios nos va a seguir ayudando y fortaleciendo. En este momento, en este día, no quite el pensamiento de Dios. No se ponga a reír por las cosas que suceden. Dígale: Dios, estamos peligrando en muchas cosas si no se hace lo correcto. Estamos siendo amenazados de muchas consecuencias si no salen las cosas como tu voluntad, Señor, debe ser hecha. Danos tu gracia, danos tu ayuda. Allá en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, el pueblo cristiano está siendo perseguido. En Chiapas están azotando y corriendo a todos los cristianos. Michoacán, ya no hayan que hacer ante tantas amenazas. Muchos estados están en esta situación adversa y va llegando a todos los estados esas amenazas y esas persecuciones. Necesitamos, hermanos, orar a Dios con todo nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy, no me puedo callar. Yo tengo que abrir mi boca y decir al pueblo que esperemos en Él, que oremos, que ayunemos para que Dios nos dé la victoria y nos cuide y nos guarde en este tiempo difícil y adverso. Aparentemente es una votación normal, pero no, hermano, van muchas cosas que esta votación va a tener como consecuencias a favor o en contra. Necesitamos la dirección del Señor. Necesitamos que Dios nos dé paz en nuestro corazón. Muchos hemos estado orando ya por días y ayunando para que Dios nos dé paz y confianza en Él. Quizás usted no puede entender la dimensión de esas elecciones,
pero hay muchas cosas de por medio. Hay muchas cosas. Hay dos líneas, unas a favor y otra en contra. Hay dos cosas muy complicadas, pero Dios tiene que darnos su iluminación, su dirección para poder hacer lo correcto. Porque si nos callamos y no defendemos nuestra fe y no oramos a nuestro Padre Celestial, ¿de dónde va a venir la liberación? Él es el único. Él es el único. Y si no lo hacemos, sufriremos las consecuencias de una mala decisión. Que Dios nos dé su gracia. No es un mensaje amenazador, no es un mensaje para asustar a nadie, solamente es un mensaje para ver la realidad y abrir los ojos de lo que puede suceder ante esta situación. Hay muchas iglesias que en este día iban a ayunar y clamar a Dios. Muchos ministros nos hemos estado reuniendo a orar a Dios. Hemos tenido diferentes conferencias de diferentes líneas y sabemos cómo está la situación. Estamos ese día en las votaciones. Oremos para que Dios dirija a cada votante y pueda dar su voto correcto. Que Dios nos ayude, hermanos, y que la iglesia, en medio de un tiempo adverso, en medio de un tiempo difícil, no nos soltemos de la mano del Señor. No nos soltemos de la mano del Señor. Muchas cosas pueden cambiar y muchas cosas pueden ser un desastre para nuestro país. Muchas cosas pueden ser positivas, pero muchas cosas pueden ser negativas si nos equivocamos en esta decisión que estamos enfrentando. No olvide, hermanos, tenemos que interceder y clamar a Dios para que Dios nos dé la victoria. Pongamos este asunto de las elecciones en las manos de Dios y digámosle al Señor: Señor, en ti confiamos. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si nunca había orado por las elecciones, ahora sí hay que orar. Si nunca se había ocupado de hacer una oración por los candidatos, ahora hay que hacerlo. Que Dios disipe la oscuridad y nos dé claridad para hacer lo correcto.